Ok chicos, en este segundo video de logaritmos vamos a analizar primero que nada la gráfica que suele producir un logaritmo, ¿sale? De cualquier base de manera muy general. Entonces, si recuerdan, un exponencial suele producir una gráfica la cual pasa por el 0,1 y se va hacia arriba. Entonces viene así y se levanta. ¿Ok? Este es una exponencial. Ahora, si recuerdan, yo les comenté en la clase pasada que los exponenciales son contrarios a los logaritmos. ¿Ok? Entonces, si estos son funciones inversas o contrarias, quiere decir que la gráfica va a ser inversa. Si ustedes recuerdan lo que era una gráfica inversa, es aquella que produce un espejo a 45 grados. ¿Sale? ¿Recuerdan eso? Quiere decir entonces que el logaritmo produce una función que en vez de pasar por el 0,1 pasa por el 1,0 y crece de esta forma. Viene de abajo y se va hacia adelante. Así. De esta forma queda simétrica. Entonces, esto de aquí es un logaritmo. ¿Ok? Entonces, casi todos los logaritmos quedan de esta forma, sino es que todos. Ya dependiendo de qué tipo de logaritmo, se levanta un poco más, se inclina un poco más, pero tienen esa característica. Vienen del eje y menos, sin tocarlo, hace asíntota en y. Pasa por el 1,0, por aquí, y empieza a levantar, pero ojo, este crece y se tiende a acostar sobre cierto valor. El exponencial sube. Entonces, pues vaya, aquí pueden ver la diferencia entre uno y otro. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es en cuanto a su gráfica. En cuanto a sus propiedades, porque ojo, los logaritmos tienen ciertas propiedades que no tienen o que no son similares a las expresiones algebraicas. Y tienen que tener mucho cuidado a la hora de hacer alguna propiedad, porque de hecho el primer ejercicio que van a realizar habla precisamente acerca de las propiedades de los logaritmos, hacer conversiones, ¿vale? Y en la segunda van a hacer algunos ejercicios ya directos numéricos, ¿ok? Entonces, bueno, ciertas propiedades que los logaritmos tienen nos ayuda a transformarlos para poderlos trabajar de otra manera. Y bueno, vamos a ver esas propiedades. Están en la página 200, ¿sale? Ahora le llamamos 200 páginas del libro avanzadas. Bueno, ok, la primera propiedad. Si ustedes tienen un logaritmo de algo que se está multiplicando, ok, aquí pongo el logaritmo de forma genérica, pero puede ser de cualquier base o ln natural, o sea, cualquier logaritmo de la base que sea. Si ustedes tienen un logaritmo de algo que se está multiplicando, esto se puede transformar en logaritmo de esa misma base, claro está, del primer número factor más logaritmo de esa misma base del otro número. ¿Ok? Esto es válido. ¿Qué no es válido? Si ustedes tienen logaritmo de a más b y que esto sea igual al logaritmo de a más logaritmo de b, esto es incorrecto. En álgebra esto sí es válido. Si ustedes tienen, por ejemplo, x por a más b, pues x por a más x por b. Ahí se aplica, pero en logaritmos no funciona así. Importantísimo. Aquí eso para separarlo con suma tiene que aplicar únicamente si se están multiplicando. ¿Sale? Y vamos a hacer un ejemplo para comprobar esto. Por ejemplo, vamos a pensar que yo tengo logaritmo natural. Voy a usar el natural. Puedo usar, les digo, cualquiera, base 10, base 2, lo que sea. Logaritmo natural de, por ejemplo, vamos a decir 3 por 5. ¿Ok? Yo de antemano sé que 3 por 5 es 15. ¿Saben? Entonces vamos a ver cuánto da el logaritmo de 15. Logaritmo natural de 15. Me da 2.7080. ¿Sale? Logaritmo natural de 3 por 15. Digo, 3 por 5. Ahora, según la regla, esto debería de ser igual a logaritmo natural de 3 más logaritmo natural de 5. Vamos a ver si es cierto. Entonces, logaritmo natural de 3 me da 1.0
0.986 más logaritmo natural 5, 1.6094. Y si a esto le sumamos el primer resultado, 1.0986, me comí algunos decimales, así que no va a ser exactamente, pero muy parecido. 2.7080. Esto me da 2.7080. ¿Ven cómo dio exactamente lo mismo? Entonces, esta regla es válida, ¿sale? Y viceversa, si ustedes tienen dos logaritmos que se están sumando, que sean de la misma base, eso sí, si este es logaritmo natural y este es logaritmo base 3, esto no funciona. Tiene que ser de la misma base. Si tienen dos logaritmos sumados, los pueden convertir en uno solo con los argumentos multiplicándose entre sí. Ejemplo, tengo logaritmo base 3 de x cuadrada más logaritmo base 3 de y. Si yo tengo esto, se están sumando y son logaritmo 3 y 3. Entonces puedo aplicar esta fórmula o esta regla. ¿Sale? Entonces yo puedo decir, simplificar esto como logaritmo base 3 de x cuadrada por y. Es válido porque son de la misma base y se están sumando. Los puedo convertir en una sola multiplicación de un solo logaritmo. ¿Sale? Como ya vimos acá arriba que funciona. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Para la siguiente regla. La siguiente regla dice, es similar a esto. Si con una multiplicación produce una suma, con una división que creen que produce, pues una resta. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen logaritmo de cualquier base de a entre b, es como si tuvieran logaritmo de a menos logaritmo de b. Nótese que siempre el numerador va primero y se le resta el denominador. ¿Ok? Entonces, bueno, miren, vamos con el ejemplo. Bueno, antes del ejemplo vamos a ver también qué no es válido. Así como arriba vimos algo que no se puede hacer. Aquí también qué no se podría hacer. Bueno, si ustedes tienen logaritmo de a menos b, pues no se podría aplicar lo de arriba, de restar uno menos otro, como ya lo vimos, porque esto aplica tanto para suma y resta. ¿Qué otra cosa no se puede hacer? Si ustedes tienen logaritmo de a entre logaritmo de b, no pueden poner logaritmo de a entre logaritmo de b. Eso no funciona así, ¿ok? No es válido. Esto sí, se convierte en una resta, no en una división como en álgebra. A veces podemos separar, acá no, ¿sale? Entonces, para que tengan cuidado. Esto solo se transforma en resta. ¿Ok? Ahora vamos a comprobar si es cierto. Miren. Ahora vamos a usar logaritmo base 10. Logaritmo base 10 de, vamos a poner 7 entre 4. ¿Ok? Entonces, esto es como si tuviéramos, según la regla, logaritmo de 7 menos logaritmo de 4. ¿Ok? Vamos a ver cuánto nos da. Primero el valor original, logaritmo de 7 entre 4. Da 0.2430. 0.2430. ¿Ok? Ahora sacamos este por separado. Nos da logaritmo de 7, 0.8450 menos logaritmo de 4, 0.6020. Y si hacemos la resta, este menos este, nos daría 0.8450 menos 0.6020 y me da 0.2430. 0.2430. Y ahí está. Nos dio el mismo valor. Por lo cual queda comprobada esta regla. ¿Sale? Vamos a ver una última. Esta de acá, lo que nos dice es cómo trabajar un exponente de logaritmos. Bien, ahí va. Quitar este de aquí. Y por ejemplo, la última regla dice logaritmo de base cualquiera,
¿ok? De un número que está elevado a una potencia es igual a n por logaritmo de esa potencia, bueno, logaritmo del que había originalmente, solamente de la base. Vaya, en otras palabras, si ustedes tienen un logaritmo de una potencia, ¿ok? Se puede bajar de se puede pasar para acá, simplemente nomás porque sí, sin hacer ninguna otra transformación. Simplemente si ustedes tienen una potencia, la pueden pasar para este lado, así como se pasó la n para acá, ¿ok? Y el valor no se altera, queda exactamente lo mismo, simplemente por pasar el valor para acá. Vamos a checar si es cierto. Miren, vamos a sacar logaritmo natural de por ejemplo, 9 a la 5. ¿Ok? 9 a la 5 es un número muy grande. Vamos a ver cuánto nos da. 9 a la 5 nos da 59.049. O sea, esto es equivalente a tener un logaritmo natural de 59.049. Y esto nos da, de 9 a la 5, nos da 10.98. ¿Sale? Entonces, pero tenemos aquí un logaritmo de una potencia, de algo que está a una potencia. Entonces, este 5 lo podemos pasar para acá y no pasa nada. O sea, sería equivalente a tener 5 logaritmo natural de 9, nada más. Así. Son totalmente equivalentes. Aunque este ya es logaritmo de 9, no de 59.000. Parece que este va a dar un número mucho más chico, pero no. Fíjense lo curioso. Si yo pongo 5 logaritmo natural de 9, nos da 10.98. Exactamente lo mismo que dio sacando el logaritmo con exponente. ¿Sale? Entonces, sí, por cierto, de las restas no vimos un ejemplo con álgebra. Pero bueno, ahorita me regreso y lo vemos. Vamos a primero terminar con este. Entonces, por ejemplo, si yo tengo logaritmo base 2 de x cuadrada, si ustedes tienen esto, lo pueden cambiar por 2 logaritmo de 2 de x. O sea, este cuadrado pasarlo para acá y sigue siendo equivalente. Esto es muy útil a la hora que queremos hacer un despeje, porque es más fácil despejar un 2 que despejar un cuadrado. ¿Vale? Entonces, pero ojo, recuerden que ese tipo de movimiento solo se puede hacer con logaritmos. En álgebra definitivamente eso sería un completo error, pero en logaritmos sí se puede. ¿Vale? Recuerden que los logaritmos tienen sus propias reglas. Ya lo vimos con los dos anteriores. Por cierto, regresándome al anterior, al de las restas, a este vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, que tuviéramos logaritmo base 7 de 3x cuadrada menos logaritmo base 7 de 5x. ¿A qué sería igual esto? Bueno, es una resta de logaritmos de la misma base. Entonces, si tengo una resta de logaritmos de la misma base, lo puedo cambiar por una división. Entonces, esto sería equivalente a logaritmo base 7 de 3x cuadrada entre 5x. Y eso sería equivalente. Y viceversa, si me lo hubieran puesto así, lo puedo transformar en una resta. O sea, depende de la conveniencia que ustedes tengan o lo que el libro les pida. ¿Sale? Según. Entonces, bueno, vamos a terminar este video con unos ejemplos, los que vienen ahí en el libro. Y pide unas transformaciones. Vamos a ver cómo se hacen, ¿ok? Y bueno, en el libro, en la página 200, en la parte de abajo, dice: utiliza las propiedades de los logaritmos para reescribir cada una de las expresiones siguientes. Vamos a ver cómo sería. En el primer ejemplo, en el número 1, dice y igual a logaritmo natural de 7x. Ojo, esto de aquí está hablándome de un logaritmo de algo que se está multiplicando. Aplicamos la regla 1 y esto nos quedaría logaritmo natural de 7 más logaritmo natural de x. Porque recuerden, si tenemos un logaritmo que se está multiplicando, se puede separar como una suma de la misma base, pero con cada uno de los factores que están aquí. ¿Sale? El B dice, o el número 2,
Dice y igual a logaritmo, como no dice de cuántos, o sea, asumimos que es base 10 por default, de x cúbica por y quinta. Ok, fíjense bien cómo vamos a trabajar este. Primero que nada, esto es una multiplicación de dos cosas, que están una está al cuadrado y una está a la quinta, pero no importa, no dejan de ser entre ellos multiplicaciones. Entonces, este lo vamos a cambiar por logaritmo de x cúbica más logaritmo de y quinta. Ahora, cada uno de estos, a este y a este, le podemos aplicar la tercera regla, la de pasar el n para el otro lado. Entonces, este al final nos vendría quedando 3 logaritmo base 10 de x más 5 logaritmo base 10 de y. Entonces, esto se convierte al final en esto, ¿vale? Ya de manera más expandida, o lo más expandido posible. Ok, ahora vamos a la C, o la 3. La 3 dice logaritmo natural, y igual a logaritmo natural de 2x entre raíz cúbica de 5x. ¿Ok? ¿Cómo trabajamos este? Primero que nada, esto es una división. Por lo tanto, al ser una división, lo podemos separar en una resta. Logaritmo natural de 2x menos logaritmo natural de raíz cúbica de 5x. ¿Ok? Ahora, este que está aquí es una multiplicación, 2 por x. Entonces lo puedo convertir todo este nada más en una suma. Y me quedaría logaritmo natural de 2 más logaritmo natural de x. Logaritmo natural de 2 más logaritmo natural de x. Esto respecto a este. Y este que está acá es algo que, aunque es una raíz, recuerden que por ser raíz está elevado a la 1/3 porque es raíz cúbica. Si fuera raíz cuadrada, pues sería la 1/2. Pues esta es raíz cúbica, es como decir, como si en vez de haberlo escrito así, lo hubiera puesto 5x a la 1/3, es similar. Entonces, como es una potencia, lo voy a bajar para acá. Entonces sería menos, porque está este menos de aquí, 1/3 del logaritmo natural de 5x. ¿Ok? Y ya entonces aquí, me quedó 1/3 del logaritmo natural de 5x. Entonces, este que está aquí, ojo, sin tomar en cuenta el 1/3, solamente esto lo voy a separar en una suma. Entonces, al final me va a quedar logaritmo natural de 2 más logaritmo natural de x menos 1/3, abro paréntesis, del logaritmo natural de 5 más logaritmo natural de x. Acuérdense que estos están multiplicando, se convierten en suma. Así me quedaría ya al final, ¿vale? Entonces, ojo, aquí yo no puedo pasar 1/3 a este y 1/3 a este, distribuírselo, no se puede. Recuerden que la propiedad distributiva para sumas con logaritmos no se puede, como lo vimos en el ejemplo primero que vimos, ¿sale? Entonces, así quedaría ya esto, de la forma más, más compacta, más expandida posible. Caso inversa, viene el otro ejemplo. Antes de comenzar con los ejercicios, dice al final, al revés, que les dé una expresión grande y a tratar de compactarla lo más que se pueda. Fíjense bien, dice, es el número 4, dice, escribe 2 logaritmo base 10 de x más 1/2 de logaritmo de x menos 3 como un solo monomio, o sea, compacta todo esto, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar primero. Si vemos que los logaritmos tienen una multiplicación al principio, acuérdense que es porque era una potencia y se pasó para acá. Entonces ahora vamos a hacer lo contrario, vamos a regresarlo acá como potencia, vamos a regresarlo acá como potencia, ¿sale? Entonces al pasar, esto es el primer paso, me va a quedar así. Logaritmo de x cuadrada, porque si era 2, acuérdense que se pasó para acá como potencia, es válido hacerlo en la inversa,
más logaritmo de x menos 3 a la 1/2. ¿Vale? Ahora, fíjense bien. Aquí tenemos una suma de logaritmos. ¿Ok? Entonces esto se va a convertir en logaritmo de todo esto por todo esto. Entonces me va a quedar al final logaritmo base 10 de x cuadrada que multiplica a x menos 3 a la 1/2. Así lo deja el libro, o lo pueden pasar a logaritmo base 10 de x cuadrada por raíz de x menos 3. Ya quedaría un poquito más elegante, ¿sale? Cambiándole 1/2 por raíz. Entonces ahí sería. Ojo, aquí yo no puedo, no vayan a irse con la finta de que esto se puede convertir en una división. ¿Se acuerdan que el logaritmo de algo que se está restando no se puede? ¿Por qué? Porque acuérdense que para que eso suceda, vamos a buscar la hojita donde escribimos eso. Ya, comparen. Yo no puedo convertir esto en una división porque yo necesito que sea logaritmo de eso menos logaritmo de lo otro. Y aquí solamente tenemos un solo logaritmo de algo que se está restando. Entonces no aplica. ¿Sale? No se puede. Acuérdense, la propiedad distributiva nunca aplica para logaritmos en sumas y restas. ¿Vale? Entonces, para que tengan cuidado, solamente pasamos el exponente y ya con los exponentes pasados, esta suma sí la puedo aplicar porque son de lo mismo tipo de logaritmo y ya los multiplico adentro, que sería la primera propiedad que vimos. ¿Vale? Entonces, eso es lo que vamos a resolver en el libro. Y en la parte de abajo, en la siguiente parte, vamos a hacer algunos logaritmos. Igual si gustan vamos a buscar un espacio en blanco para no desperdiciar hojas. Ok, con algunos ejemplos de calcular logaritmos con la calculadora o, bueno, tiene que ser a fuerza con la calculadora, pero ya sea con el botón directo o con el cambio de base. Por ejemplo, miren, vienen unos ejemplos. Dice el primero, calcula, vamos a tachar esto, ¿no? Dice el ejemplo número 1, calcula el logaritmo base 8 de 5. Logaritmo base 8 de 5. Ok, si tienen la calculadora que traiga el botón, pues simplemente el logaritmo base 8 de 5 y listo, ya lo tenemos, 0.7739. Ok, pero supongamos que no tenemos ese botón, entonces tenemos que hacer el cambio. Ok, recuerden que para el cambio pueden usar este o pueden usar el otro, el que gusten. Entonces van a hacer una división, van a decir logaritmo de 5 entre logaritmo de 8. Van a sacar logaritmo del que quieran, del primer número al más grande, entre el logaritmo del número pequeño. ¿Vale? Entonces, si lo hacen con la calculadora, vamos a usar este logaritmo, que fue el que puse, el base 10, logaritmo de 5, entre logaritmo de 8. Nota, si su calculadora ven que cuando escriben logaritmo les abre un paréntesis, ustedes tienen que cerrarlo manualmente antes de escribir la división entre el otro, porque ¿qué pasa si no lo ponen? Si simplemente escriben logaritmo de 5 entre logaritmo de 8. Aquí lo que están diciendo es que este primer logaritmo es de todo esto, y no es así. Es solamente el primero entre el segundo. Entonces es importante que ustedes cierren manualmente estos paréntesis, si no les va a dar un resultado incorrecto. ¿Vale? Y resulta que me dio exactamente lo mismo que ya había sacado si tengo el botón directo. Entonces, si tienen el botón directo para sacar logaritmos en su calculadora, pues que a todo dar, úsenlo. Si no, pues pues hay que hacer esta conversión, que al final de cuentas voy a llegar al mismo resultado. Viene otro ejemplo ahí en el libro que dice logaritmo base 15 de 100. ¿Y esto a qué sería igual? Bueno, si hacemos un cambio de base, bueno, primero con el botón directo, ¿vale? Logaritmo de 15 de 100. Y me da 1.70. 7005. ¿Vale?
Pero haciendo el cambio de base, ahora voy a utilizar el otro, el ln. Entonces, que en el libro, de hecho, en el libro le ponen así, log base e. Pues lo pueden escribir así, o simplemente lo ponen como viene acá, logaritmo natural de 100 entre el logaritmo natural de 15. ¿Vale? Si no tengo ese botoncito, lo puedo hacer así y me da lo mismo. Entonces, logaritmo base 100 entre logaritmo base 15. Y me da, voilà, lo mismo, 1.7005. ¿Vale? Entonces, con eso, muchachos, ya pueden resolver la parte del libro de la página 100, 203, 204 y 205.